Dar gracias en todo suena fácil, ¿verdad, hermanos? En verdad es difícil. No solo es difícil, es un mandato. Es fácil dar gracias cuando todo está bien, pero la Biblia dice dad gracias en todo. Y esto implica cuando las cosas no salen como tú querías que salieran. Dad gracias en todo implica cuando un familiar tuyo está enfermo. Dad gracias en todo implica cuando tienes problemas en tu trabajo. Dad gracias en todo implica cuando pasamos por necesidades. ¿Cuál es la esencia de la gratitud? La esencia de la gratitud, y pensarlo, es que verdaderamente debe ser una decisión, porque la queja está en nuestra naturaleza. Es mucho más fácil quejarnos que agradecer. Pero la Biblia no dice quéjate en todo, porque esta es la voluntad de Dios, sino dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios nos dé corazones agradecidos, hermanos. Sin embargo, es mucho más fácil quejarnos que agradecer. Siempre tendremos razones tanto para quejarnos como para agradecer, y Dios nos ayude y su Santo Espíritu nos convenza de que debemos ser sabios, obedecer la Biblia y ser agradecidos en todo, hermanos. Aparte, tiene mucho mejor espíritu el agradecido que el quejón. Amén. Y de nada. Por naturaleza somos malagradecidos, hermano. Por naturaleza somos ingratos. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 11 y estudiemos desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo lo que acabo de decir. La Escritura dice: a lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo, hermanos? Jesús vino a los judíos. ¿Y qué hicieron los suyos, hermano? ¿No te parece un versículo más grande de ingratitud que Juan 1:11? Que haya dejado la gloria del cielo, hermanos, haya dejado las calles de oro y haya venido a las calles y con pecadores, y dice la Biblia que vino a amarlos, vino a dar su vida, y ellos le dieron la espalda y no lo recibieron. El pueblo de Dios, Israel, fue muy mal agradecido. No hay duda alguna que nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de ser el Mesías, amén, hermanos. Aún así su pueblo no le creyó. Alimentó miles de personas, multiplicó panes y peces. Durante un tiempo fue muy popular, como cualquier persona que proviera panes y peces lo sería. Sin embargo, esas personas que le seguían por los milagros no sentían ningún afecto por su persona o por su doctrina, sino que lo seguían exclusivamente por lo que él hacía. Muchos de esos seguidores ingratos sin duda gritaron en aquel día: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cuando una semana atrás habían dicho: Hosana, bendito el que viene. Y solamente tardó una semana para que el grito de Hosana cambiara a crucifíquenle, crucifíquenle. La Biblia nos muestra, hermanos, verso tras verso, que el hombre por naturaleza es muy malagradecido. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas capítulo 17, versículo 12 nos dice la Escritura: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres, hermanos? Sé que conocemos la historia, pero cabe muy bien el día de hoy recordarla. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No sé si notas el tono de voz con el cual fue escrito el pasaje. Jesús reprocha y dice: ¿qué no sané? ¿Qué no limpié a 10 hombres que estaban enfermos, que su vida estaba hecha un desastre y yo los cambié? ¿Qué no eran 10?
Y esa misma pregunta sigue retumbando hasta esta noche. ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, toda la iglesia debería estar reunida el miércoles orando a Dios por ellos y por su iglesia. Amén, hermanos. ¿Dónde están los otros 9? Gloria a Dios que somos unos cuantos. Pero aunque la iglesia estuviera hasta la banqueta de allá atrás, ni siquiera es el 1% de la gente que verdaderamente ha conocido a Cristo en la iglesia. ¿Dónde están los otros 9? Y sigue retumbando la misma pregunta. ¿Dónde están los otros 9? ¿Notas que Jesús quería a los 10 agradecidos? Como si Jesús era lo que menos esperara que le agradecieran. Y si Jesús esperaba que aquellos hombres le agradecieran, yo creo que Él espera que todos y cada uno de nosotros seamos agradecidos a Dios. Amén, hermanos. ¿No era lo mínimo que esos 10 hombres podían hacer al ver que sus vidas habían cambiado por completo? Simplemente regresar y decirle gracias, hermano. ¿No te parece que lo mínimo que debemos hacer cada uno de nosotros, porque todos merecíamos ir al mismo infierno, regresar cada miércoles, cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, y no solamente cuando hay iglesia, sino cada día de nuestra vida, presentarnos al Señor y decirle gracias por tan grande salvación, Señor? ¿Dónde están los otros 9? Sigue retumbando la misma pregunta, predicada hace más de 2000 años, hermano. ¿Te imaginas cuántas más historias como esta sucedieron? Jesús debió de haber ayudado mucha más gente de la que quedó escrita, hermanos. ¿Te imaginas cuánta gente con ingratitud para todo lo que Él había hecho por ellos? La ingratitud del hombre, hermanos. Entre más vivió nuestro Señor Jesucristo, más conoció la manera práctica de la ingratitud humana. Jesús vivía para ellos en obediencia a su Padre, gastó su vida por completo para nosotros, vivió para la gloria de Dios, pero para amar a los hombres, y la Biblia dice que su comida y bebida era hacer la voluntad de Dios. Se olvidó de sí mismo, renunció a los propósitos y se dedicó a buscar y a salvar aquello que se había perdido, hermanos. ¿Y cómo le pagaron a aquellas personas? Crucifíquenle, crucifíquenle. Si alguien conoció lo que era la ingratitud, fue nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que era profético, hermanos. Yo sé que Isaías nos dice que Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ¿recuerdas todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación que tenemos hoy en día? Soportó burlas, estando en la cruz con aquellos 2 ladrones, estaban a la cruz uno a cada lado, y uno de ellos diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti, sálvanos a nosotros, y entonces creeremos, porque no creo. Soportando burlas, jalaron sus barbas, clavos en las manos, clavos en los pies. Siendo rey lo coronaron con espinas. ¿Y cómo le correspondieron, hermanos, cuando Él vino a dar su vida por este mundo? Aquella multitud lo rodeaba, lo insultaba y se burlaban incluso de sus propias oraciones. Por si fuera poco, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida y expiró tetelestai, consumado es, y gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros, sino del perfecto y completo sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Se quedó 3 días en aquella tumba para completar el evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él resucitó, bien podría haber quedarse en el cielo. ¿Amén, hermanos? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cuántos días se quedó en su cuerpo glorificado, hermanos? 40 días. ¿Y qué hizo esos 40 días en su cuerpo glorificado? Siguió sirviendo a su gente. Tenía hambre, no había pescado nada Pedro, y le dice: no tienes nada que comer. No, échalas del otro lado. Y vemos cómo lo alimenta y cómo siguió sirviendo a su gente. Por si fuera poco, del pueblo judío, no solamente dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
sino que incluso hoy en día hay libros escritos que tratan de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No fue suficiente no creer con su muerte y resurrección, sino que incluso, y por ahí están los libros, profesando que los discípulos habían robado el cuerpo y que alguien lo había llevado, infundiendo que no había resucitado entre los muertos. Si alguien conoció lo que era la ingratitud, fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo lo entendería de los inconversos, pero incluso sus discípulos, ¿qué me dicen de Judas, que vendió y entregó al perfecto Hijo de Dios por 30 monedas? Y dice la Biblia, precio del apreciado. Sin embargo, no solamente Judas, sino los demás discípulos, hermanos. Recuerdan que Jesucristo fue llevado con Pilato, ¿verdad que sí, hermanos? Pregunta, ¿quién lo acompañó? ¿Quién fue con Jesús cuando fue con Pilato, hermanos? ¿Quién pasó al frente para dar testimonio? Ese hombre es el Hijo de Dios. Nadie, ninguno de sus discípulos estuvo con él. ¿Quién pasó al frente para dar testimonio valientemente tocante a la justicia de su carácter? Nadie. Pero pastor, ¿y qué del apóstol más valiente, Pedro? ¿Sabes qué expresó Pedro aquel día? No conozco tal hombre. Y después cantó el gallo. Lo negó y lo maldijo. Pedro, que era su gallo más grande, lo negó antes de que el gallo cantara. Mateo 26, 56, miren lo que dice. Mateo 26, 56 nos dice la Biblia, ni uno solo estuvo ahí, hermanos. Dice la Biblia, entonces, ¿cuántos discípulos, hermanos? Todos los discípulos, ¿qué dice ahí? Dejándole, huyeron. ¿Quién se mantuvo fiel hasta el último día con nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es nadie, hermano. Si alguien conoció lo que es la ingratitud, es nuestro Señor Jesucristo. Ampliemos el panorama y olvídate de los judíos. Olvídate de Jerusalén, que dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Olvídate de Jerusalén. Olvídate de Israel. Olvídate de los apóstoles y veámonos en un espejo en esta noche, amados hermanos. ¿Somos acaso lo suficiente agradecidos con Él? ¿Le servimos y amamos como debemos? ¿O simplemente le damos un poquito de amor tibio? ¿Cuánto hemos hecho por Jesús después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Cuánto le hemos amado? ¿Cuánto lo amamos ahora y le servimos como debemos? David Livingstone, aquel misionero en África, decía, si la encomienda de un rey terrenal es considerado un privilegio, la del celestial sería un sacrificio. Antes de criticar al pueblo judío, veámonos en un espejo y démonos cuenta que somos iguales, ingratos, con nuestro amado Salvador. Es tan mínimo lo que hacemos que en vez de considerarse un sacrificio, se constituye un insulto para nuestro Salvador. Y cuando lo hacemos, hermano, muchas veces ni siquiera tenemos la actitud correcta. Amén, hermanos. En ocasiones servimos y pensamos que hacemos un favor o lo hacemos con mala actitud, cuando debemos considerar que es un privilegio servir a nuestro Dios, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 12:28, y me encantó leer este versículo en la semana, hermanos. Hebreos 12:28, no es suficiente servir al Señor, sino hacerlo en gratitud, hermanos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice ahí, hermanos? Y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios llene nuestro corazón de gratitud y nos haga ver en este mensaje que somos un pueblo malagradecido, hermanos. No sé, gratitud.
y mediante la gratitud sirvamos al Señor. ¿De dónde proviene todo esto, hermano? ¿No es una increíble ingratitud? Las mismas y humillantes reflexiones surgen cuando tú y yo meditamos sobre la consagración. A veces venimos y se predica un mensaje: hermanos y hermanas, debemos vestir como a Dios le agrada. ¿Y sabes cuántos amenes se escuchan en la iglesia? 1 o 2. Y aparte se enoja con el predicador porque el pastor predica así, está enojado. Cuando la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Y no agradas al predicador, mi hermano, agradas a Dios, y espero que quieras agradar a Dios. Decía un pastor: predica de tal manera que terminen odiando su pecado o odiándote a ti. Y en este púlpito hay palabra, hermanos. Se predica sobre santidad y piensan que son ideas personales, cuando son convicciones bíblicas, mi hermano. Amén. En vez de decir lo menos que podemos hacer es vivir para su gloria. Ojo, en santidad, agradándole en todo. Nuestra carne está a criticar. Nuestra carne está a pelear. Y nuestra carne está a ver lo malo. De 10 personas que sanó el Señor, ¿cuántos agradecieron, hermano? El 10%. No me voy a enfocar en los 9 esta noche. Pero tú eres ese uno, hermano. Eres ese uno que verdaderamente estás agradecido por lo que Dios ha hecho contigo. Nuevamente, hermano, no es que brote en tu corazón la gratitud, porque no, por naturaleza no somos agradecidos. Por eso tú debes voluntariamente llevar tu corazón y ser un cristiano agradecido con tu Dios, hermanos. El día de mañana celebran el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un evento muy especial, hermanos, porque había de Europa, salieron de un barco que se llamaba Mayflower. Algunos libros nos dicen que eran 100, 103, variando un poquito el número de personas. Y esos 103 salieron de Europa en busca de la Nueva Jerusalén. En ese entonces tenían una Biblia, la cual se llamaba Genova Bible, la Biblia Génova. Y ellos querían una libertad para servir al Señor, pero como en Europa había monarquía, no podían. Se vinieron a Estados Unidos, en esa barca firmaron la Constitución de los Estados Unidos, por eso se llama The Mayflower Constitution. Y llegaron en ese lugar, hermanos, y tú puedes tomar los libros de historia, meterte a internet y estudiar la historia, y es impresionante cómo esos 103 hombres llegaron a Boston, hermanos, llegaron a Massachusetts, y llegaron en ese lugar. Fue un reto haber llegado, la primera vez que lo intentaron no pudieron, pero más adelante lo lograron. Si alguien ha ido a Boston, el frío es muy grande. Algunas personas cuentan en los libros que cubriendo a sus bebés para darles calor, algunos de ellos murieron. Y los nativos americanos les llevaron semilla y les enseñaron a cultivar. Y después del primer fruto, se reunieron e invitaron a los nativos americanos y celebraron el primer día de Acción de Gracias y agradecían la cosecha. Qué bonita tradición el poder darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, hermanos. Yo no sé si tú como familia lo celebrarás el día de mañana, pero independientemente si haces o no una comida especial, siéntate con tu familia y que cada uno dé testimonio y agradezcan a Dios, porque nuestro Dios ha sido bueno, hermanos. Vayamos a Salmo 103:2 y simplemente predicaré unas cuantas razones por qué el pueblo de Dios debe estar agradecido, hermanos. Salmo 103:2 dice la Biblia: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, y comienza a enumerarnos uno por uno varios de sus beneficios. Número 1, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Quieres una buena razón para agradecer a Dios? Dios ha perdonado nuestro negro pecado, hermanos, porque el tuyo no estaba muy blanquito, que digamos. Jesús perdonó tu pecado, perdonó nuestro pecado, y gloria a Dios por eso, hermanos.
Tenemos faltas, fallamos como persona, fallamos como cristianos, fallamos como hermanos, fallamos como padres, como hijos, como amigos, por falta de amor, por falta de fe, por no buscarlo primeramente, y podría seguir con la lista, pero Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quieres una buena razón? Jesús te perdonó, mi hermano. Sea agradecido. La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ojo, limpiarnos de toda maldad. Un inconverso allá afuera se puede ir a confesar con un padre, puede tomar una hostia, puede pagar una manda, puede ir a San Juan de los Lagos en bicicleta, puede rezar 20 rosarios, puede hacer una buena obra para collar su conciencia, pero nada de eso le puede perdonar sus pecados, porque solo en Cristo, mis hermanos, hay perdón de pecados. No importan los rosarios que hagan allá afuera, no importan las veladoras que prendan, solamente hay perdón en Jesús, hermanos. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fíjense cómo fuimos salvos, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Por eso entonamos hermosos himnos. Que me puede dar perdón solo de Jesús, la sangre. Pastor, no sé por qué estar agradecido, porque Él ha perdonado tus pecados, hermano. ¿Te parece suficiente razón? El salmista David nos dice en el Salmos 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios que somos salvos, hermanos. Miqueas 7:19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué estar agradecidos? Porque somos perdonados por Jesús, hermanos. Regresamos a Salmo 103:3. Primera razón para estar agradecidos: somos salvos, hermanos. Somos perdonados. Versículo 3. Y nos dice la Escritura: no solamente perdona tus pecados, tus iniquidades, sino nos dice el que sana. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cuántas dolencias nos sana el Señor, hermanos? ¿No te parece una buena razón para estar agradecido esta noche? No quito el hecho de que estás dolido y no quiero minimizar tu dolor, porque cada uno sabe lo que está cargando esta noche, hermanos. Sin embargo, la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, nos promete que nos sana todas las dolencias. Yo no sé qué cargues esta noche, hermano. Tal vez alguien te falló en el trabajo. Tal vez un amigo te traicionó. Tal vez alguien te criticó, tal vez murió un ser que amabas, tal vez un hijo se fue del hogar, tal vez lastimaron tu corazón. Tú menciónalo: el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios, hermano. Si tú estás dolido esta noche es porque quieres, hermano. Porque el texto es muy amplio. Todas, no todos menos la tuya. Amén, hermanos. Pero es que, pastor, si supiera, no sé, no necesito saber. Conozco la Biblia y la Biblia dice todas, y todas implica la tuya. Hermano, ¿por qué tenemos tantos cristianos tan dolidos, hermano? ¿Sabes por qué? Porque tenemos puros cristianos orgullosos que solamente piensan en ellos y no en Dios y su obra. Si estás ocupado en su obra, no tienes tanto tiempo para pensar en ti, hermano. Ni pelo. Se te cae, hermanos. Dice la Biblia: el que sana, ¿cuántas dolencias, hermano? Todas. ¿Estás lastimado? Todas. ¿Sientes un vacío en tu corazón? Usa este altar, hermano. Arrodíllate y dile: Señor, tú prometes sanar mis dolencias. Yo estoy dolido. Sáname. Y yo te aseguro que tú te levantas de ese lugar sanado y renovado, porque la palabra de Dios es cierta, hermanos.
Isaías 53:4, miren lo que dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fuimos, hermano? Curados. Fuimos curados. ¿Por qué vivimos tan dolidos? Si por su llaga fuimos curados. A veces, hermano, uno solo se lastima. La Biblia dice: no traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es que me dijeron, es que me hicieron. No conozco tu dolencia, pero sí conozco su promesa. El que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios, hermanos. Regresamos a Salmo 103:4. No solo perdona tus pecados, no solo sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida. ¿Cuántas veces no estaba, y voy a usar la palabra que está en la Biblia, en el hoyo, hermano? Metido en un problema tan grande y decías: ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de este problema que tengo? Te sientes en un hoyo que el brazo humano no puede rescatarte. Luego me encanta lo que dice el salmista ahí en el Salmos 40:2, hermanos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El salmista estaba ahí en un pozo y dice: Dios me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre mi peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Amén, hermanos. Cuántas noches desesperados, cuántas noches con ansia, cuántas noches con estrés, cuántas noches cómo saldré de estas, y lodo, pero nuestro Dios es el que saca nuestra vida del hoyo, hermanos. Gloria a Dios. Y pone tu pie en la peña, firme, estable, inmovible, porque está en Cristo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado? Te sientes en el hoyo esta noche. Ven a este altar. Dile: Señor, rescátame, sálvame. Y te aseguro que Dios tiene poder para hacerlo. Si tú tuvieras un hijo pequeño y estuviera metido en un hoyo, ¿no harías lo posible por sacarlo, hermano? ¿Tú crees que Dios no va a hacer lo mismo con sus hijos? El que saca del hoyo tu vida. Sus beneficios, regresamos a Salmo 103:4. No solamente somos perdonados, no solamente sana todas nuestras dolencias, no solamente rescata del hoyo nuestra vida, sino que por si fuera poco nos corona de favores. ¿Cuántas veces Dios, hermano, nos ha coronado con favores? Y me atrevo a añadirle, completamente inmerecidos. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Ya hizo suficiente dando su vida, pero nos corona de favores. ¿De cuántas nos ha librado Dios? Escúchame, hermanos, que ni siquiera sabemos toda la historia. Pero Dios, yo te guardo, hijo, no te preocupes. Te corona de favores. Su ángel mandará alrededor nuestro, gloria a Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, hermanos? No solamente nos corona de favores, dice la Biblia, y misericordias. No me cabe más que recordar Lamentaciones 3:22, hermano, al usar la palabra misericordia. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones 3:22, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. Salmo 103:5. Por si fuera poco, hermanos, número 6.
el que sacia de bien tu boca. ¿Quién no comió este día, hermano? Dios nos ha dado que comer, amén, hermanos. Y aparte, después del servicio vamos a tener pan y café y ponche. Gloria a Dios, hermanos. El que sacia de bien tu boca. Y después nos dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esas hermanas claman por ese versículo, rejuvenéceme, Padre. Y hasta le especificas dónde, ¿verdad, hermana? Ahí dejamos eso para otro día. Clámala también. Hermanos, el corazón alegre constituye un buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos, hermano. Gocémonos, amén, hermanos. Pero dice la Biblia que Él nos rejuvenece como el águila. Y yo sé que sabes el texto, hermanos. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios, hermano. Me da fuerzas para seguir. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Fuerzas como el búfalo, hermano. Salmo 103:1 nos dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Notas cómo el salmista habló con su propia alma y le dijo, por favor, alma, por favor bendice a Dios? Alma, es necesario. Él ha sido muy bueno. Bendice a Dios. ¿Sabes qué es bueno? Que hables con tu alma esta noche y le digas, alma, no seas tan quejón. Alma, bendice a Jehová. Y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Versículo 2, mira cómo lo dice. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y sabes por qué dice no olvides? Porque lo olvidamos, hermano. Somos buenos para olvidar lo bueno y recordar lo malo, ¿verdad? Por alguna razón somos así. Pero el salmista dijo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores, te extiende misericordia, sacía tu boca, te rejuvenece y da fuerzas como el águila. Gloria a Dios, hermanos. Y dice la Biblia que debemos dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ahora se pone un poquito más complicado el mensaje. Debes dar gracias incluso cuando Dios no contesta tu petición como tú esperas que lo haga. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios es el eterno y Él habita la eternidad, y un cristiano debe madurar no solo cuando Dios abre la puerta, sino incluso cuando la cierra, y cuando la cierra es la misericordia de Dios guardándonos, hermano. Agradece incluso las puertas cerradas. Dad gracias por todo. Aún por las veces que te sentiste quebrantado, incluso esos días, debes dar gracias. A veces en nuestras dolencias y nuestras dificultades y no saber qué hacer es cuando más buscamos a Dios. Y gloria a Dios porque esos días lo encuentras, hermano. Debemos dar gracias, ¿por qué? Aún por las gentes que te fallan, hermano. ¿Cómo podrás cumplir con el mandato ama a tus enemigos si no los tienes? ¿Cómo podrás amar a tus enemigos si no los tienes? ¿Cómo puedes bendecir a los que te maldicen si no hay a quien te maldiga? Amén. Esto sana tu corazón, hermano. Hay veces que Dios permite que nuestro conocimiento teológico vaya al conocimiento práctico. Y ahí tú puedes decir, mi querido hermano, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios, hermanos. Un cristiano no puede decir más que 3 palabras. Gracias, gracias, gracias. Dios ha sido bueno, hermanos. Y Pablo terminaba diciendo en Romanos 1:14,
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A veces creemos que la gente es la que nos debe. Nosotros somos los que estamos en una deuda impagable con nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sabes qué dijo el mejor cristiano de la Biblia? Soy un deudor. ¿Cómo te sientes tú esta noche, hermano? ¿Que Dios te debe algo? No, Dios no nos debe nada. Pero nosotros, vaya que estamos en deuda, hermanos. Tengamos una actitud correcta. Estamos eternamente perdonados. Estemos eternamente agradecidos. Amén, hermanos. Y termino con esta frase, hermanos, que espero la voy a estar recordando, hermanos, y diciendo varias veces para que sea algo que memoricemos. Nuestra gratitud a Dios determina nuestra fidelidad a Dios. ¿Sabes quién está aquí esta noche? ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Sabes quién va a leer mañana su Biblia? ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Sabes quién va a tocar un instrumento el domingo? ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Sabes quién va a dar ahí una clase el domingo? ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Sabes quién va a caminar con Dios y servir a Dios? ¿Quién está agradecido con Dios? Nuestra gratitud a Dios determinará nuestra fidelidad a Dios. Dios nos dé corazones agradecidos. Vamos a ponernos de pie. Y simplemente te hago una pregunta. ¿Estás lo suficiente agradecido con el Señor esta noche?